Me desperté con el sabor de la sangre en la boca. No mía, sino la de Pablo. Porque anoche lo había mordido en el cuello para que callara sus mentiras. Eres un niñero inútil. Alberto. ¿Por qué no te callas y limpias la casa como un buen chico? Me espetó él esa misma noche. Pero yo ya sabía la verdad, su amante no era una aventura pasajera, sino un secreto que olía a sudor ajeno en nuestras sábanas. En Madrid, donde el sol quema las fachadas y las almas por igual. Un hombre como yo, que cuida de un niño ajeno mientras su marido finge ser el pilar de la familia perfecta. No merece ni un ápice de respeto, pero esa traición me convirtió en el verdugo de mi propia jaula. Yo siempre creí que el amor era un refugio contra el mundo. Un balcón soleado en el centro de Madrid donde podíamos fingir que éramos normales. Hasta que esa mañana de julio, con el calor pegajoso subiendo por las aceras de Lavapiés, encontré el mensaje en el teléfono de Pablo: ven esta noche. Mi amor. Mi niñero inútil no sospecha nada. Mi corazón se detuvo como un taxi en hora punta. Y por un segundo, el bullicio de la ciudad se convirtió en un zumbido sordo. Como si el universo entero se hubiera tragado mi voz. Me llamo Alberto. Tengo 34 años. Y vivo en un piso de 3 habitaciones en el barrio de Malasaña. Ese rincón de Madrid donde los grafitis gritan verdades que nadie quiere oír. No soy el típico protagonista de una novela romántica, no tengo abdominales de gimnasio ni un trabajo que impresione en las cenas familiares. Soy el que se queda en casa. El que cambia pañales y prepara croquetas para que Pablo pueda presumir de familia perfecta en su oficina de abogados en Gran Vía. Nos conocimos hace 8 años en una manifestación por los derechos LGTB. Él con su sonrisa de conquistador y yo con mis miedos a cuestas. Huérfano de un padre que me llamó maricón antes de echarme a la calle a los 17. Pablo me salvó. O eso pensé, me dio un anillo. Un apellido y un hijo que no era mío. Pero que amaba como si lo hubiera parido yo mismo. Se llama Lucas. Tiene 5 años. Y su risa es lo único que me ha mantenido cuerdo en esta farsa. Pero la farsa tiene grietas. En España, donde el matrimonio gay es ley desde hace una década, la sociedad aún nos mira de reojo. Alberto. El niñero. Me llaman mis vecinos en el mercado de San Antón. Con esa media sonrisa que esconde el veneno de la tradición católica. Pablo lo sabe. Y lo usa como escudo, él es el proveedor. El hombre de la casa. El que firma los papeles importantes. Yo soy el accesorio. El que cocina paella los domingos para impresionar a su madre. Esa viuda devota que reza por nuestras debilidades en la Almudena. Hijo. ¿Por qué no encuentras un trabajo de verdad? Pablo se merece una esposa que lo ayude. No un. Ya sabes. Sus palabras me queman como el sol de mediodía en la Puerta del Sol. Pero las trago con una sonrisa. Porque ¿qué opción tengo? Lucas me necesita. ¿Y Pablo? Pablo era mi todo. Hasta que dejó de serlo. Esa mañana. Después de leer el mensaje. No grité. No tiré el teléfono contra la pared agrietada de nuestra cocina, donde cuelgan las fotos de nuestras vacaciones perfectas en la Costa Brava. En cambio, preparé el desayuno para Lucas, huevos revueltos con tomate. ¿Su favorito? Y le canté esa tonadilla tonta sobre los toros de Pamplona que le hace reír hasta que se le salen las lágrimas. Papá Al. ¿Por qué estás triste? Me preguntó con esos ojos verdes heredados de su madre biológica. Una ex de Pablo que desapareció tan rápido como llegó. No estoy triste. Mi vida.
Solo cansado del calor. Mentira piadosa. La primera de muchas ese día. Lo llevé al cole en el metro abarrotado. Sintiendo las miradas de los desconocidos como cuchillos, un hombre solo con un niño. ¿Dónde está la madre? ¿O es que sois de esos? En Madrid. La tolerancia es un cartel en Chueca. Pero en la vida real. Duele. Cuando volví, Pablo ya se había ido a trabajar, dejando su maletín en la entrada como un trofeo de su superioridad. Revisé sus bolsillos por costumbre. No por paranoia, o eso me decía yo. Y encontré un recibo de un hotel en Atocha. Fecha de anoche. El nombre, Javier. Un compañero de oficina que siempre me saludaba con un apretón de manos demasiado firme. Como si midiera mi hombría. Mi estómago se revolvió. Pero no vomité. Me senté en el sofá raído, con vistas a la plaza llena de terrazas donde las parejas heterosexuales brindan por nimiedades. Y lloré en silencio. Las lágrimas calientes rodando por mis mejillas mientras el tráfico de Fuencarral rugía abajo. ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre el que se queda atrás paga el precio? Los días siguientes fueron un baile de máscaras. Pablo volvía tarde, oliendo a colonia barata y excusas, reuniones. Amor. Ya sabes cómo es el bufete. Yo asentía. Servía el vino tinto de La Rioja que tanto le gustaba. Y en la cama. Cuando me tocaba. Fingía pasión para no romper el hechizo. Pero por dentro. Algo se pudría. Empecé a notar los detalles, las camisas planchadas con prisas. Los mensajes borrados a medias en su teléfono. La forma en que evitaba mis ojos durante la cena. Hablando solo de Lucas o del Real Madrid. Eres tan bueno con el crío. Alberto. No sé qué haría sin ti. Me decía. Y cada palabra era un clavo en mi pecho. Yo. Que había renunciado a mi sueño de ser profesor de literatura para cuidarlo todo. ¿Para esto? En las noches de insomnio. Paseaba por Malasaña. Entre bares galleros donde los jóvenes bailan sin miedos. Y me preguntaba si alguna vez había sido real. O si solo era el niñero inútil que todos veían. Una tarde. Mientras Lucas dormía la siesta. Llamé a mi mejor amigo. Miguel. Un drag queen que trabaja en un club de Chueca. Ven. Reina. Te invito a unas cañas. Me dijo con esa voz ronca que oculta sus propias cicatrices. Nos encontramos en la Vía Láctea. Ese antro con neons parpadeantes y olor a humo viejo. Donde la música de los 80 ahoga los secretos. Le conté todo. Entre sorbos de Mau que sabían a bilis. Pablo es un cabrón. Alberto. Siempre lo supe. Tú mereces más que ser el felpudo de su ego. Sus palabras me golpearon como un derechazo en una pelea de bar. Pero tenía razón. Miguel me abrazó. ¿Fuerte? Como solo los que han tocado fondo saben hacerlo. Y por primera vez en meses. Sentí que no estaba solo. Pero volver a casa fue como cruzar un umbral invisible. Pablo me esperaba con una sonrisa falsa. Y yo. El niñero inútil. Tragué otra mentira. La tensión crecía como una tormenta de verano sobre la sierra de Guadarrama. Empecé a espiar. No por morbo. Sino por supervivencia. Fotos en su teléfono, Javier. Desnudo. Riendo en una ducha que no era la nuestra. Mensajes que decían, te echo de menos. Mi Pablo fuerte. No como ese marica de casa.
Leí eso 3 veces, sintiendo el veneno filtrarse en mis venas. ¿Marica? Yo. ¿Que había sangrado por amarlo en un país que aún nos escupe? Esa noche, cuando Pablo llegó, lo confronté en la cocina, con el cuchillo del pan aún en la mano. Dime la verdad. Joder. El río. Primero nervioso. Luego cruel, Alberto. No dramatices. Es solo sexo. Tú eres mi familia. El que cuida de Lucas. ¿Qué más quieres? ¿Qué más? Todo. Pablo. Todo lo que me has robado. Pero no grité. No rompí platos como en las telenovelas mexicanas que tanto odia. En cambio, lo besé. Salvaje. Mordiendo su labio hasta que sangró. Y susurré, si soy inútil. ¿Por qué no me dejas ir? Él me apartó, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Y salió dando un portazo. Esa noche, solo con Lucas durmiendo en la habitación contigua, me miré en el espejo del baño, ojeras profundas. Una arruga nueva en la frente. ¿Quién era ese hombre? ¿El niñero? ¿O el que finalmente iba a romper las cadenas? Los días se convirtieron en un laberinto de rutinas que me asfixiaban. Como el tráfico interminable de la glorieta de Cibeles en hora punta. Por las mañanas. Llevaba a Lucas al colegio, respondiendo a las maestras con sonrisas forzadas mientras mi mente repetía el eco de las palabras de Pablo, solo sexo. ¿Solo? En Madrid. Donde el amor es un fuego que quema rápido. El sexo es el puente entre almas. O al menos eso creía yo antes de que él lo convirtiera en un arma. Volvía a casa y limpiaba. No por sumisión, sino por mantener el control, el polvo en los estantes de libros que nunca leo. Las migas en la mesa donde comíamos sueños rotos. Cada fregado era una oración silenciosa por fuerza. Por el coraje que me faltaba para huir. Pablo actuaba como si nada. Cenaba conmigo. Elogiaba mi tortilla de patatas, nadie la hace como tú. Amor. Y luego se escabullía al baño para mandar mensajes. Yo lo oía teclear. Ese clic-clic que sonaba como balas en mi cabeza. Una noche, después de acostar a Lucas con un cuento de dragones y caballeros, irónico. ¿Verdad? Lo seguí. La puerta del baño entreabierta. Luz amarilla derramándose al pasillo. Allí estaba. Pantalones bajados. Masturbándose con una foto de Javier en la pantalla. No dije nada. Solo cerré los ojos y retrocedí, sintiendo el peso de la humillación como una losa en el pecho. ¿Por qué no lo enfrentaba? Porque el miedo es un viejo amigo en España, donde los hombres gays como yo hemos aprendido a callar para sobrevivir. Mi padre me enseñó eso a golpes. Y Pablo lo reforzó con indiferencia. Empecé a buscar refugio en pequeñas rebeliones. Me inscribí en un taller de escritura en la Casa de la Lectura. Ese oasis cultural en Chamberí donde los marginados encuentran voz. Allí. Entre poetas fracasados y viudas con pluma afilada. Escribí por primera vez sobre nosotros, no la versión edulcorada de las fotos en Instagram, sino la verdad cruda. El dolor de ser el segundo plato en tu propio matrimonio. El niñero inútil sueña con alas. Pero sus manos están atadas por pañales y promesas rotas. Garabateé en un cuaderno manoseado. La profesora. Una lesbiana de 60 con ojos que habían visto revoluciones. Me miró y dijo, Alberto. Eso no es un poema.
Es un grito. ¿Publícalo? Publícalo. La idea me aterrorizó y excitó a partes iguales. ¿Y si Pablo lo leía? ¿Y si el mundo veía al hombre detrás de la máscara? Mientras tanto, la relación con Lucas se convertía en mi ancla. Él, con su inocencia brutal, me salvaba cada día. Papá Al. ¿Por qué papá Pablo no juega conmigo como tú? Me preguntó una tarde en el retiro, mientras lanzábamos migas a los patos del estanque. El sol filtrándose a través de los plátanos. El aire cargado de jazmín y recuerdos. Porque papá Pablo está muy ocupado salvando el mundo. Mi sol. Mentí. Revolviéndole el pelo rubio. Pero por dentro, la culpa me devoraba. ¿Era justo criarlo en esta mentira? Le estaba enseñando que el amor es resignación. ¿Que ser gay significa tragar sapos hasta que te ahogues? En España, con su historia de dictaduras y transiciones a medias, los niños como Lucas crecen con el peso de expectativas dobles: sé hombre. Pero no demasiado, ama libre. Pero no escandalices. La Vica CH se acumulaba en capas finas, como el polvo de las obras en sol. Los vecinos murmuraban más: Alberto, ¿sigues sin trabajar? Pobre Pablo. Cargando con todo. Su madre llamaba cada domingo. Después de misa: hijo, ¿has pensado en terapia? Arreglaros. Arreglar. Como si fuéramos un grifo que gotea. Y Pablo. Oh. Pablo. Se volvía más distante. Más cruel en sus bromas. Si no fueras tan sensible. Niñero. Esto no dolería. Me soltó una noche. Después de una discusión por dinero, siempre por dinero. El gran igualador de clases en Madrid. Yo, que había dejado mi media beca en la Complutense por él. Mordí mi lengua y serví el café. Pero esa noche, solo en la cama, con su lado vacío oliendo a traición, juré que no duraría para siempre. Miguel me arrastró a una fiesta en Chueca. Una de esas noches donde el Pride se extiende todo el año. Bares con banderas arcoíris colgando de balcones. Cuerpos sudorosos bailando bajo luces estroboscópicas. Baila. Reina. Olvídate de ese hijo de puta. Gritó sobre la música de Rosalía. Baile. Sí. Con un desconocido de ojos oscuros que me miró como si valiera algo más que pañales. Sus manos en mi cintura. El ritmo latiendo en mis venas. Y por un momento, fui libre. Pero el amanecer me trajo de vuelta un mensaje de Pablo: ¿dónde estás? Lucas te necesita. Culpa. Otra vez. Volví a casa con el olor a tabaco en la ropa. Y él me esperaba en la puerta. Brazos cruzados como un guardia civil. ¿Fiesta? ¿Mientras yo trabajo? No discutí. Solo lo miré y dije: algún día. Pablo. Seré yo el que no vuelva. La de Enen crecía. Un volcán bajo la piel. Empecé a ahorrar en secreto. Vendiendo libros viejos en el rastro los domingos. Cuando Pablo jugaba al pádel con sus amigos heteros, esos que fingen tolerancia pero cuchichean a tus espaldas. Cada euro era un ladrillo en mi muro de escape. Leí sobre divorcios gays en foros oscuros de Internet. Historias de hombres como yo que perdían la custodia por ser el blando. En España, la ley protege. Pero los jueces miran con ojos de siglo pasado.
¿Perder a Lucas? Eso me mataría antes que cualquier traición. Una semana después. El taller de escritura se convirtió en mi confesionario. Leí mi poema en voz alta. La voz temblando como una hoja en el viento de la Moncloa. Silencio. Luego aplausos. Eso es dolor puro. Alberto. Dijo la profesora. Dolor puro. Lo llevé a casa y lo dejé en la mesa. Tentación para Pablo. Él lo leyó esa noche. Mientras cenábamos ensalada rusa fría. Bonito. Amor. Pero la vida no es poesía. Su indiferencia fue el último clavo. Me levanté. Lavé los platos en silencio. Y en mi mente. El plan tomaba forma, confrontación. No con palabras. Sino con hechos. Madrid. Con sus 7 colinas y sus secretos enterrados. Sería testigo. Pero antes. Una última cena familiar. Invitamos a su madre. Esa beata con rosario al cuello. Y fingimos normalidad. Lucas dibujó un corazón con 3 figuras, papá Pablo. Papá Al. Y él en medio. Para que nunca nos separemos. Dijo. Pablo lo besó en la frente. Y yo. Yo tragué el nudo en la garganta. Esa noche. En la cama. Me giré dándole la espalda. Sintiendo su mano tentativa en mi hombro. Te quiero. Alberto. Mentira. Pero la dejé colarse. Porque el odio aún no era más fuerte que el hábito. El verano en Madrid es un horno que cuece los secretos hasta que estallan. Y el mío bullía a fuego lento mientras septiembre traía las primeras lluvias tibias. Lavando las calles de Gran Vía, pero no mi alma. Pablo seguía su rutina de traidor, mañanas de besos falsos. Noches de ausencias disfrazadas de overtime. Yo. El niñero eterno. Absorbía los golpes invisibles, las llamadas ignoradas de amigos que se habían alejado. Alberto está muy ocupado con la casa. Decía él. Las facturas que pagaba solo con mi sueldo de freelance esporádico de traducciones. Cada euro contado. Cada noche en vela contando respiraciones de Lucas para no derrumbarme. La Vica CH se filtraba en todo. En el supermercado de Mercamadrid. Donde empujaba el carrito con ofertas de Mercadona. Oía los susurros, mira. El marica de Pablo. Siempre solo con el crío. Una vez. Una cajera. Una mujer de 50 con crucifijo al cuello. Me miró y dijo, Dios bendiga tu unión. ¿Pero no te da pena no trabajar? Los hombres deben proveer. Provee. Como si mi amor no contara como moneda. Volví a casa con las bolsas pesadas. Lágrimas mezcladas con el sudor. Y encontré a Pablo en el sofá. Riendo con Javier por videollamada. Cerré la puerta suave. Pero el clic fue un trueno en mi cabeza. Me escondí en el baño. Vomitando el desayuno. El almuerzo. Todo lo que había tragado por años. Imaginaba escapes imposibles, mudarme a Barcelona. Ciudad más abierta. Con sus ramblas llenas de besos libres, o a un pueblo andaluz donde nadie conociera mi nombre. Pero Lucas. Siempre Lucas. Él era mi debilidad y mi fuerza. El niño que me abrazaba después de pesadillas gritando no me dejes. Papá Al. En esas noches. Lo mecía hasta el amanecer. Susurrando promesas que no sabía si cumplir, nunca te dejaré. Mi valiente.
Pero ¿y si Pablo ganaba la custodia? Él. Con su sueldo de abogado. Sus trajes de Zara que impresionan a jueces conservadores. Yo. El niñero inútil. Con mis poemas y mis manos callosas de fregar. El miedo me paralizaba. Un nudo en el estómago que crecía con cada mirada de Pablo. Cada caricia que ya no sentía. Miguel me salvaba las noches. Nos veíamos en su piso de Chueca. Un caos de plumas y vinilos de la movida. Donde fumábamos porros y llorábamos risas. Eres más hombre que él. Alberto. Él se acuesta con Javier porque tiene miedo de lo que sois, dos tíos que se aman de verdad. Sin máscaras. Sus palabras eran bálsamo. Pero efímero. Una noche. Borracho de gin tonics. Le confesé mi plan, confrontar a Pablo. Grabarlo todo. Usarlo en el divorcio. Miguel negó con la cabeza, en España. El escándalo te hunde más que a él. Sé sutil. Reina. Golpea donde duele, en su orgullo. Orgullo. Pablo lo tenía de sobra. Forjado en internados jesuitas y cenas con clientes homófobos que fingía despreciar. La DNN llegó a su pico en una fiesta de la firma. A la que Pablo me arrastró como trofeo. El salón de un hotel en Recoletos. Copas de cava y risas falsas bajo lámparas de cristal. Javier estaba allí. Alto. Con barba recortada y ojos que me desnudaban con lástima. Alberto. ¿Sigues cuidando al enano? ¡Qué noble! Dijo. Palmeándome la espalda. Noble. Quise vomitar en su copa. Pablo lo vio. Río nervioso, mi Alberto es el mejor padre del mundo. Padre. No lo era. No de sangre. Pero de alma sí. Bailamos un vals torpe al ritmo de un cuarteto de cuerdas. Su mano en mi cintura como una garra. Y susurró, no hagas escenas. Por favor. Escenas. Como si mi vida fuera un culebrón. Esa noche. En el taxi de vuelta. Exploté en silencio. Le quité el teléfono del bolsillo mientras fingía dormir en su hombro. Mensajes, Pablo. Tu niñero es un lastre. Déjalo y ven conmigo. Lágrimas calientes en mis mejillas. El taxista mirándome por el retrovisor con curiosidad madrileña. Llegamos a casa. Lucas dormía con la abuela, su madre. La beata. Que lo adoraba pero rezaba por mi conversión. Pablo se derrumbó en la cama. Borracho. Y yo lo miré desde la puerta. Sombra en mi propia casa. Te odio. Murmuré. Tan bajo que ni el viento de la ventana lo oyó. Pero lo sentía. Un fuego nuevo. No destructivo. Sino purificador. Al día siguiente. La rutina me golpeó de nuevo, desayuno. Colegio. Limpieza. Pero algo había cambiado. En el taller. Escribí una carta. No poema. Sino testamento, querido Pablo. He sido tu sombra por amor. Pero las sombras mueren al amanecer. La guardé en un cajón. Junto a copias de mensajes. Recibos. Pruebas. Empecé a hablar con un abogado amigo de Miguel. Un tío de Vallecas que odiaba a los hipócritas como Pablo. Tienes derechos. Alberto. Custodia compartida. Pensión.
Pero necesitas valor. Valor. Lo busqué en las calles de Madrid. Caminando por el Madrid Río al atardecer. El Manzanares reflejando luces naranjas. Parejas besándose sin miedo. ¿Por qué no yo? La última gota fue una llamada de la madre de Pablo. Alberto. He oído rumores. ¿Es verdad que Pablo? ¿Con un hombre? ¡Ay! Dios. ¡Qué vergüenza! Habla con él. Arregladlo por el niño. Arregladlo. Como un jarrón roto. Colgué. Temblando. Y miré a Lucas jugando con sus coches en la alfombra. Papá Al. Jugamos a la familia feliz. Familia feliz. Las palabras me cortaron como vidrio. Esa noche. Preparé la cena en piloto automático, gazpacho frío. Jamón de jabugo que no merecían. Pablo llegó tarde. Oliendo a Javier. Y se sentó sin una palabra. Comimos en silencio. El tic-tac del reloj como un verdugo. Tenemos que hablar. Dije finalmente. Voz firme por primera vez en años. Él levantó la vista. Ceja arqueada, ¿ahora? Estoy cansado. Cansado. De mí. De nosotros. No. Pablo. Ahora. Pero no dije más. Lo dejé colgar. El suspense como un lazo alrededor de mi cuello. Esa noche. Insomne. Planeé el golpe, no violencia. Sino verdad. Invitaría a Javier a casa. Fingiría una cena de reconciliación. Que vieran juntos lo que habían destruido. Madrid. Con su orgullo herido y sus revanchas callejeras. Me enseñaba que la dignidad no se pide. Se toma. Los días previos fueron tortura refinada. Pablo me tocaba en la cama. Buscando absolución en mi cuerpo. Y yo lo dejaba. Disociado. Pensando en facturas y mudanzas. Lucas notaba la grieta, papás. ¿Por qué no os besáis como antes? Porque los besos se guardan para las noches especiales. Mentí. Besándolo a él en su frente pecosa. El niño era mi luz. Pero también mi cadena. En el rastro. Vendí mi reloj de oro. Herencia de mi abuelo materno, el único que me aceptó. Y con el dinero abrí una cuenta secreta. Pequeños pasos hacia la libertad. Cada uno un puñal en mi corazón dependiente. Finalmente. La invitación. Cena con Javier. Para cerrar capítulos. Le dije a Pablo por mensaje. Fingiendo neutralidad. Él aceptó. Aliviado, buena idea. Amor. Somos adultos. Adultos. ¡Qué ironía! La noche de la cena llegó como una tormenta de otoño sobre la sierra. El aire cargado de ozono y promesas rotas. Preparé el festín con manos temblorosas, paella valenciana en la paellera heredada de mi abuela. Que nunca usó para traiciones, vino de Ribera del Duero para soltar lenguas, y postre de tarta de Santiago. Amarga como mi alma. Lucas estaba con la abuela. Para que los papás hablen de cosas de grandes. Le dije. Besándolo en la puerta con un nudo en la garganta. Su abrazo olía a champú de fresa. Inocencia que no merecía mancharse con nuestro veneno. Pablo llegó primero. Traje impecable. Sonrisa de abogado ganando juicios.
Huele a gloria. Niñero, dijo, palmeándome el culo como a un sirviente leal. Niñero. La palabra me quemó. Pero sonreí. Sirviendo copas en la sala con vistas a los tejados de Malasaña, donde las luces de neón parpadeaban como ojos acusadores. Hoy cerramos heridas. Pablo. Por nosotros. Él asintió, ajeno al abismo bajo sus pies. Luego sonó el timbre, Javier. Puntual. Con una botella de cava y una mirada que gritaba victoria. Alto. Moreno. Con esa arrogancia de quien roba sin remordimientos. Alberto. ¿Qué casa tan acogedora?, dijo, escaneando el espacio como si midiera su nuevo territorio. La cena empezó con falsedades. Brindamos por el amor. El cava burbujeando como mentiras. Hablamos de tonterías, el último partido del Atlético. El tráfico en Atocha. El calor que no cede. Pero bajo la mesa. Mis rodillas temblaban. El tenedor raspando el plato como uñas en una pizarra. Pablo reía demasiado fuerte. Javier lanzaba miradas que eran dardos. Finalmente. Lo solté. Voz calmada como el Tajo antes de la cascada, sé lo vuestro. Desde hace meses. Silencio. El reloj de pared marcó las 9. Un gong fúnebre. Pablo palideció. Copa a medio camino, ¿qué dices? ¿Alberto? Estás paranoico. Javier se removió. Incómodo, chicos. No es buen momento. Pero yo seguí. Sacando el teléfono del bolsillo. Reproduciendo los mensajes grabados en secreto, noches de llanto convertidas en evidencia. Tu niñero es un lastre. Leí en voz alta. La voz quebrándose solo un poco. Déjalo y ven conmigo. Pablo se levantó. Derribando la silla, maldito espía. ¿Esto es lo que haces mientras yo trabajo? ¿Espía? Como si yo fuera el criminal. El caos estalló suave. Como una ola rompiendo en la playa de la Malvarrosa. Javier balbuceó excusas, Pablo. Yo no quise. Pablo lo miró con odio repentino, cállate. Joder. Esto es culpa tuya. Culpa. La rueda giraba. Y por primera vez. No era yo el centro. Grité entonces. No de rabia. Sino de liberación, soy más que tu niñero. Pablo. Soy el que te sostuvo cuando tu madre te renegó. El que crió a tu hijo mientras tú follabas por ahí. Las palabras salían como vómito. Crudas. Manchando la paella intacta. Lágrimas rodaron. Mías. Suyas. Incluso Javier parecía conmovido. El ladrón pillado con las manos en la masa. Pero el turning point no fue el grito, sino el silencio que siguió. Pablo se derrumbó en el sofá. Cabeza entre manos. Sollozando como un niño, lo siento. Alberto. Tenía miedo. Miedo de que no fuera suficiente. De que la gente nos viera como débiles. Débiles. La palabra me rompió. Me acerqué. No para consolar, sino para mirar de cerca al monstruo que amaba. Yo era suficiente. Hasta que decidiste que no. Javier se levantó. Murmurando, lo siento.
Y salió, dejando el cava como ofrenda a los dioses del arrepentimiento tardío. Nos quedamos solos. El piso pequeño como una celda en Carabanchel. Pablo suplicó, no lo tires todo por la borda. Por Lucas. Lucas. El nombre fue mi ancla y mi puñal. Lo abracé entonces. No por amor, sino por lástima, lástima de nosotros. De lo que fuimos. Pero al soltarlo, dije, mañana hablo con el abogado. Quiero custodia compartida. Y la mitad de todo. Sus ojos se abrieron. Pánico puro, no puedes. Soy el padre. Padre. Yo también lo soy. Pablo. Cada pañal. Cada fiebre. Cada, te quiero. Me fui a la habitación de Lucas. Aunque él no estaba. Y me acurruqué en su cama diminuta. Oliendo a su almohada. El llanto vino en oleadas, dolor agudo. Luego un vacío sordo. Como si mi corazón se hubiera vaciado de golpe. Tétrico. Inmóvil. Mirando el techo agrietado donde proyectaba sombras de un futuro incierto. Esa noche no dormí. Pensé en mi padre. En cómo me echó con una maleta y un no vuelvas. Degenerado. En mi madre. Muerta demasiado joven. Que me cosía las heridas con hilos invisibles de perdón. En Pablo. El Salvador convertido en verdugo. El amanecer trajo claridad cruel, Madrid despertaba con claxones y vendedores ambulantes. Indiferente a mi colapso. Me levanté. Preparé café solo para mí. Y llamé a Miguel, ha explotado todo. El vino. Con cruasanes y abrazos. Y juntos planeamos, mudanza temporal a su piso. Papeles para el divorcio. Terapia para Lucas. ¿Estás vivo? Reina. Eso es lo que cuenta. Pablo volvió al mediodía. Ojeroso. Con flores de la floristería de la esquina, rosas rojas. Sangre en pétalos. Perdóname. Suplicó en la puerta. Lo dejé entrar. No por debilidad. Sino para cerrar el capítulo. Hablamos horas. Voces roncas. Acusaciones volando como cuervos sobre la casa de campo. Siempre fuiste el débil. Dijo él. Y tú el cobarde. Respondí. Al final. Firmamos un acuerdo provisional, separación. Custodia compartida. Él pagaría la mitad del alquiler hasta que yo encontrara trabajo. ¿Trabajo? La palabra me aterrorizó y liberó. Por primera vez. Era mío decidir. El vacío persistió días. Paseaba por el Prado. Mirando los cuadros de Goya, los monstruos que todos llevamos dentro. Sintiéndome como el Saturno devorando a su hijo, Pablo me había comido vivo. Pero yo renacía de las migajas. Llamadas de su madre, hijo. Reconciliaos. Por Dios. Dios. El mismo que bendijo bodas gays pero maldijo mi juventud. Colgué. Bloqueé. Corté hilos tóxicos. Una semana después. El primer paso, envié mi poema a una revista local. El País Semanal. El niñero inútil despierta. Lo publicaron. Anónimo al principio. Pero con eco. Mensajes en redes, me identifico. Fuerza. Hermano. Madrid.
Ciudad de soledades conectadas. Me respondió. El dolor se convirtió en té. Un adormecimiento que dolía menos. Prometiendo curación. El clímax no fue un estruendo de platos rotos o portazos en la puerta de un piso en Lavapiés, sino un susurro en la sala de un juzgado en los juzgados de la calle Jorge Juan. Bajo el sol pálido de octubre que filtraba a través de persianas polvorientas. Habían pasado 2 meses desde la cena. 2 meses de mudanzas a medio hacer. De noches en el sofá de Miguel donde el insomnio era mi compañero fiel. Y de visitas a Lucas que Pablo convertía en campos minados. Sé buen padre. Alberto. No dramatices. Me espetaba él al recoger al niño. Como si mi dolor fuera un capricho. Pero yo había cambiado, el niñero inútil se había forjado en el fuego de la traición. ¿Y ahora? Con mi abogado de Vallecas a mi lado, un tipo curtido llamado Ramón. Con tatuajes de la 1001 de visceral por los hipócritas. Entré en esa sala listo para reclamar mi voz. El juez. Un hombre de 60 con gafas de montura gruesa y acento andaluz suavizado por años en la capital. Nos miró por encima de los papeles, Pablo. Impecable en su traje de 3 piezas, yo. En vaqueros y camisa sencilla. El corazón latiendo como un tambor en las fallas. Señores. Esto es un divorcio civil. No una telenovela. Custodia compartida. Vienes al 50. ¿Acaso? Pablo asintió rápido. Su mirada fija en el suelo de mármol. Evitando la mía. Yo hablé entonces. Voz clara por primera vez en mi vida, señoría. Quiero custodia principal. He sido el cuidador primario desde que Lucas tiene memoria. Pablo. Ha estado ausente. ¿Ausente? La palabra colgaba en el aire como humo de un puro en un bar de la Latina. El juez frunció el ceño. Pruebas. Señor López. Pruebas. Ramón deslizó el dossier. Mensajes. Grabaciones. Testimonios de Miguel y la maestra de Lucas. Que describió cómo el niño florecía conmigo pero se ponía ansioso con Pablo. El padre biológico prioriza su carrera y relaciones extramatrimoniales. Dijo Ramón. Seco como un vermú sin hielo. Pablo se revolvió. Eso es calumnia. Alberto es histérico. Siempre lo ha sido. ¿Histérico? La vieja etiqueta para callar a los gays heridos. Me levanté. No gritando. Sino firme. Las manos apoyadas en la mesa de madera astillada. No soy histérico. Pablo. Soy un hombre que amó hasta sangrar. Y ahora elijo a mi hijo por encima de tu orgullo. Di la verdad, me llamabas niñero inútil porque te avergonzaba que yo fuera el fuerte. El que no huía. Silencio. El juez carraspeó. Pablo se hundió en su silla. Y yo sentí el clímax como una ola rompiendo en mi pecho, no euforia. Sino una catarsis quieta. El alivio de decir lo indecible. Custodia principal al señor Alberto López. Con visitas supervisadas al inicio para el señor Pablo Ruiz. Dictaminó el juez al final. Voz neutral como el tráfico de la Castellana. Pablo salió sin mirar atrás. Su abogado murmurando sobre apelaciones. Yo. En cambio. Lloré en el pasillo. No de tristeza. Sino de victoria amarga. Ramón me palmeó la espalda. Bien jugado. Chaval. Ahora. A vivir. Salir del juzgado fue como emerger de una cueva a la luz de Madrid, el sol en la plaza de Colón. Palomas revoloteando.
Turistas con mapas perdidos. Llamé a Miguel, lo tengo. Lucas es mío. Él gritó tanto que un guardia nos miró mal. Celebramos en un bar de Alonso Martínez. Cañas frías y patatas bravas. Pero el clímax no terminó allí. Esa tarde. Recogí a Lucas del cole. Y al contarle, en palabras de 5 años, que papá Pablo y yo viviríamos separados. Pero que él siempre tendría 2 papás. Me abrazó fuerte, yo elijo quedarme contigo. Papá Al. Tú haces las mejores croquetas. Croquetas. Un detalle mandan que sanaba grietas profundas. Pablo no se rindió fácil. Llamadas nocturnas, piensa en Lucas. Alberto. Esto lo joderá. Joder. Como si su traición no lo hubiera hecho ya. Bloqueé su número. Pero el acoso vino en visitas, llegaba tarde. Oliendo aftershave nuevo. Y jugaba con Lucas como un payaso forzado. Papá Pablo. ¿Por qué no vives aquí? Preguntaba el niño. Y Pablo mentía, trabajo mucho. Campeón. Yo intervenía suave, pero siempre viene a verte. ¿Verdad? Mentiras blancas para proteger inocencia. Por dentro. El clímax se extendía, rechacé su oferta de arreglo económico a cambio de silencio. Grité en una llamada que filtró a su oficina, no soy tu puta. Pablo. Y publiqué mi historia en un blog anónimo. Sombras en Chueca. Que se viralizó en foros LGTB. Comentarios llovieron, eres mi héroe. La sociedad nos rompe. Pero nos reconstruimos. El rechazo se volvió adicción. Dejé de planchar sus camisas cuando venía. De preparar su café. En una visita. Lo enfrenté en la cocina, no más. Pablo. No más HY sin por tu culpa. Él lloró. Genuino por primera vez, te extraño. Mientes. Dije. Y lo eché. Puerta cerrada con llave. El clic fue música. El primer corte real. Madrid me respaldaba, encontré trabajo en una librería de Huertas. Rodeado de tomos que olían a tinta y libertad. Traduciendo novelas queer para una editorial indie. Sueldo modesto. Pero mío. Tardes con Lucas en el botánico. Oliendo rosas y contando mariposas, papá Al. ¿Ser gay es malo? No. Mi vida. Es ser valiente. El clímax pic en una noche de diciembre. Con luces de Navidad parpadeando en las calles de Preciados. Pablo apareció sin avisar. Borracho de tinto y remordimientos, déjame entrar. Por los viejos tiempos. Lo dejé. No por debilidad. Sino para finiquitar. Sentados en la sala fría. Con Lucas dormido. Le dije todo, te amé hasta que me odiaste a mí mismo. Ahora. Vete y vive tu verdad. Sin arrastrarme. No gritó. No suplicó. Solo asintió. Roto. Y salió al frío. Silueta disolviéndose en la niebla. Yo cerré la puerta. Y por primera vez. No lloré. Solo respiré. La resaca del clímax fue un invierno suave en Madrid. De esos que envuelven la ciudad en niebla ligera y promesas de primavera. Donde el frío cala los huesos pero no el espíritu. Pablo pagó el precio en silencio, perdió clientes en el bufete, rumores de abogado con escándalos gays, corren rápido en círculos conservadores.
Su madre lo llamó pecador en una misa que él evitó. Y Javier lo dejó por un modelo más joven. Según chismes que Miguel recogía en Chueca como cotilleos de bar. Yo lo supe por un mensaje accidental: me has destruido, Alberto. No respondí. Que viviera con su IHN. Ese gusano que roe desde dentro. Como el de mi padre antes de su infarto. Solo en su piso de Usera. Para mí, la curación fue un mosaico de pedazos rotos. No un final feliz de cuento, sino un renacer terroso. Como las aceras de Madrid después de la lluvia. Brillando con charcos que reflejan cielos nuevos. Me mudé a un piso pequeño en Lavapiés. Con balcón a un patio de luces donde las vecinas flamencas cantan por las mañanas. Lucas y yo lo llenamos de vida, dibujos pegados en las paredes. Macetas de albahaca que él riega con devoción infantil. Y noches de películas en el sofá. Riendo con Toy Story mientras el aroma de mi paella casera impregna el aire. Papá Al. ¿Estás feliz ahora? Me pregunta a veces. Acurrucado contra mi pecho. Más que nunca. Mi sol. Verdad pura. Sin adornos. No gané la lotería emocional, hay días de duda. Cuando el silencio de la cama vacía duele como un diente cariado. O cuando veo parejas en la plaza mayor. Manos entrelazadas bajo el reloj que da las campanadas. Echo de menos el Pablo de los inicios. El que me besaba en manifestaciones y prometía un mundo sin miedos. Pero ese hombre murió en la traición. Y yo lo enterré con dignidad. Terapia semanal en un centro LGTB de Argüelles me ayudó a desentrañar los nudos, Alberto. No eras inútil, eras el sostén que él temía necesitar. Sesiones donde lloro por el niño que fui. El que corría por las calles de mi pueblo manchego huyendo de insultos. Y abrazo al hombre que soy. Con arrugas de risa y manos que escriben en lugar de fregar. Pablo visita cada fin de semana. Más puntual ahora. Con juguetes que Lucas adora y conversaciones educadas que yo mantengo cortas. ¿Estás bien? ¿Verdad? Me pregunta siempre al irse. Ojos buscando absolución. Mejor que nunca. Respondo. Y lo digo en serio. Él vive en un ático en Salamanca. Solo. Con vistas a la sierra que no calman su vacío. Oí que sale con mujeres ahora. Para normalizar. Dice un amigo común. Patético. Pero no mi circo. Su precio es interno, noches de insomnio. Según sus mensajes borrachos que borro sin leer. La sanación se expande, publiqué un libro. Sombras de pañales. Cuentos cortos sobre padres gays invisibles. Editado por esa indie de Malasaña. Presentación en la FNAC de Callao. Llena de caras conocidas y desconocidas que aplauden mis palabras, por fin. Alguien dice lo que sentimos. Firmas hasta que me duelen las manos. Abrazos de extraños que lloran gracias por tu valor. Madrid me abraza de vuelta. En sus bares de vermú donde Miguel y yo brindamos por la reina renacida. En los parques donde Lucas corre libre. Gritando mira. Papá. Soy Superman. Un domingo de Pascua. Con el sol calentando las losas de la Almudena, irónico. Volver al lugar de sus rezos. Llevé a Lucas a misa por capricho. No devoción. Pablo estaba allí. En un banco trasero. Demacrado. Nuestras miradas se cruzaron, no odio. Solo paz distante. Salí con Lucas de la mano. El niño preguntando por los huevos de chocolate. Y caminé hacia el río.
Donde los sauces llorones se mecen como recuerdos sueltos. Papá Al. ¿Volverá papá Pablo? Tal vez a visitarte. Pero nuestra casa es nuestra. Nuestra. La palabra sabe a libertad. El deam se asienta en lo cotidiano, una taza de café en la terraza de un bar en la Latina. Observando cómo la vida fluye, viejos jugando al dominó. Madres con carritos. Amantes robándose besos. No hay gran victoria. Solo la quietud de ser yo. Completo. A veces. En la quietud de la noche. Me pregunto, ¿valió la pena el dolor? Sí. Porque me enseñó que el amor no es sacrificio ciego, sino elección diaria. ¿Y si alguien me llama niñero ahora? Sonrío, lo fui. Y fue lo mejor que hice. En el balcón. Con Lucas dormido y una copa de vino tinto en la mano. Miro las estrellas sobre la sierra. Borrosas por la contaminación lumínica de esta ciudad que me rompió y rehizo. ¿Estoy completo? Casi. El resto lo escribo yo.